Territorio Obreros de la Hora Undécima presenta su programa La Final Trompeta con el doctor William Soto Santiago. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tus misericordias. Elevo esa canción a Jesucristo el Salvador, por todo lo que ha hecho y todo lo que hará. Siempre conmigo estarás. A Jesucristo entrego hoy mi ser, porque grande es su amor y también su poder. Dios está con nosotros en este día postrero, revelando los misterios que han de suceder. Hemos reconocido el tiempo en que estamos, un tiempo grande y maravilloso, donde los del pasado desearon vivir. Aquí estoy yo. En agradecimiento elevo esa canción a Jesucristo el Salvador, por todo lo que ha hecho y todo lo que hará. Siempre conmigo estarás. A Jesucristo entrego hoy mi ser, porque grande es su amor y también su poder. Dios está con nosotros en este día postrero, revelando los misterios que han de suceder. Hemos reconocido el tiempo en que estamos, un tiempo grande y maravilloso, donde los del pasado desearon vivir. Aquí estoy yo. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. A continuación, el doctor William Soto Santiago en un segmento de una de sus conferencias. Quiero leer en San Mateo capítulo 16, versos 27 al 28, y Apocalipsis capítulo 8 y verso 1. Leemos primeramente San Mateo capítulo 16, versos 27, y aún podemos comenzar aquí en el verso 24 para tener un cuadro más claro de lo que Jesús está hablando. Capítulo 16, verso 24 al 28, dice la Escritura así:
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y en Apocalipsis capítulo 8, verso 1 dice así la Escritura: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos abra el entendimiento para comprenderla y recibir los beneficios de su palabra prometidos para este tiempo final. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro tema para esta ocasión es el séptimo sello, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Hemos visto cómo nuestro amado Señor Jesucristo habló de la venida del Hijo del Hombre, diciendo que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Para comprender el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, necesitamos comprender que esta es una profecía de la segunda venida de Cristo para ser cumplida en el día postrero, que es el séptimo milenio. Y el día postrero, siendo el séptimo milenio, es también llamado en la Escritura el día del Señor. El séptimo milenio es el último de los días postreros delante de Dios. Cuando se habla en la Escritura de los días postreros delante de Dios, se está hablando para los seres humanos de los milenios postreros, porque delante de Dios un día es como 1000 años para los seres humanos. San Pedro en su segunda carta, capítulo 13, verso 8, nos dice así, y vamos a leer ese pasaje. Capítulo 13, verso 8 de segunda de Pedro dice: mas, oh amados, no ignoréis esto. Recuerden, dice Pedro, el apóstol, no ignoréis esto, para que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. También el profeta Moisés, en el Salmo 90 y verso 4, da testimonio de esta verdad. Y de ahí fue de donde San Pedro tomó esas palabras. Y ahora, siendo que delante de Dios un día es como 1000 años para nosotros los seres humanos aquí en la tierra, cuando el apóstol San Pablo nos habla de la primera venida de Cristo, miren ustedes cómo habla en su carta a los Hebreos, habla de los días postreros, y miren lo que San Pablo dice de los días postreros.
dice en el capítulo 1 de su carta a los Hebreos, versos 1 al 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando dice San Pablo que Dios habló por medio de su Hijo, o sea, por medio de Jesucristo, dice en estos postreros días. En estos postreros días Dios, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y ya han transcurrido 2000 años aproximadamente. Y la pregunta de algunas personas es: ¿se equivocaría San Pablo pensando que estaba en los días postreros y no estaba? No se equivocó San Pablo. Cuando Cristo nació de 4 a 7 años antes de comenzar el quinto milenio. Cuando ya tenía de 4 a 7 años de edad, comenzó el quinto milenio, y el quinto milenio es el primero de los días postreros delante de Dios, que para los seres humanos es el primero de los milenios postreros. ¿Por qué? Son 3 milenios postreros para los seres humanos: quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Así como para los seres humanos, en la semana hay 3 días postreros, que son el jueves, que es el quinto día de la semana, el viernes, que es el sexto día de la semana, y el sábado, que es el séptimo día de la semana, y por consiguiente es el día postrero de la semana. Así es que en el jueves, viernes y sábado se reflejaron esos 3 días postreros delante de Dios, que para los seres humanos son los 3 milenios postreros. Por eso Jesucristo en su ministerio estaba predicando ya en los días postreros. Vean cómo San Pedro también nos habla de los días postreros o tiempos postreros en 1 de Pedro capítulo 1 y verso 18 al 21, dice, hablando acerca de la forma en que hemos sido rescatados, lo cual ha sido por medio de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, dice, sabiendo que fuisteis rescatados, no que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo? Dios destinó la primera venida de Cristo y su muerte en la cruz del Calvario para comprar a cada persona que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Pues desde antes de la fundación del mundo, Dios destinó la venida de Cristo y su muerte en la cruz del Calvario. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Cuándo fue manifestado Cristo el Mesías para morir en la cruz del Calvario? Dice, pero manifestado en carne humana, manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahora vean que lo que sucedió con la primera venida de Cristo fue que se cumplió lo que Dios, desde antes de la fundación del mundo, había destinado ya, lo cual Dios había pensado y en su mente lo había ya determinado, lo había predestinado. Y ahora vemos que se cumplió en la primera venida de Cristo en medio del pueblo hebreo. Y fue en los postreros tiempos, o sea, en los postreros días, porque había comenzado ya el día postrero, o los días postreros, habían comenzado ya los días postreros, cuando Jesucristo estaba predicando y cuando murió en la cruz del Calvario, porque ya había comenzado el quinto
milenio. Luego San Pedro también, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 14 en adelante, esto fue en el día de Pentecostés, cuando 120 personas recibieron el Espíritu de Cristo que descendió del cielo, conforme a la promesa que Cristo había hecho para que quedaran en Jerusalén, esperando la venida del Espíritu Santo, pues ellos necesitaban recibir el Espíritu Santo para luego salir a predicar el Evangelio de la gracia. Por consiguiente, ellos quedaron en Jerusalén, esperando la venida del Espíritu Santo, para así Cristo producir en ellos el nuevo nacimiento. Porque aunque los discípulos de Jesucristo creían en Jesucristo, ellos todavía no habían nacido de nuevo. Y es un requisito para entrar al reino de Dios, nacer de nuevo conforme a las palabras de Cristo a Nicodemo, cuando le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es un requisito para poder entrar al reino de Dios. Se requiere que la persona cree en Cristo como su Salvador, lave sus pecados en la sangre de Cristo y reciba así el Espíritu de Cristo. Ese es el orden divino para los hijos e hijas de Dios obtener redención y así nacer de nuevo y nacer en el cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia. Ahora los discípulos de Jesucristo, aunque seguían a Jesucristo, no habían nacido de nuevo, no habían cumplido ese requisito. Y Cristo les dijo que era necesario nacer de nuevo. Por eso era necesario que Jesús se fuera para que pudiera venir el Espíritu Santo a ellos y morar en ellos. Y ahora vean ustedes, el Consolador estaba con ellos y vendría a ellos, porque cuando se fuera el velo de carne, entonces el Consolador que estaba en aquel velo de carne vendría a ellos en el bautismo del Espíritu Santo y moraría en ellos. Y eso incluye a todos los creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, el día de Pentecostés fue que vino sobre 120 personas y allí nació la iglesia del Señor Jesucristo, con el nuevo nacimiento de 120 personas creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, para luego poder predicar el Evangelio a toda criatura, comenzando en Jerusalén. Dice Pedro el apóstol el día de Pentecostés, en el capítulo 2, verso 14 en adelante del libro de los Hechos, cuando todos pensaban que esas personas estaban borrachas. Ahora vean ustedes lo que Pedro contesta. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, de 8 a 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne,
y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Para cuando dice San Pedro que Dios prometió por medio del profeta Joel derramar de su espíritu sobre toda carne? San Pedro dice que Dios lo prometió para los postreros días. Y San Pedro le está mostrando a ellos que lo que está sucediendo en ellos, en esas 120 personas que fueron llenas del Espíritu Santo, es lo que Dios había prometido, que derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y comenzó Dios a derramar de su espíritu sobre toda carne el día de Pentecostés. El mismo espíritu que estaba en Jesucristo ahora vino manifestado en 120 personas que creyeron en Jesucristo como su Salvador y lavaron sus pecados en la sangre de Jesucristo. Y de ahí en adelante ha estado llamando a todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero y han estado recibiendo a Cristo como su Salvador, lavando sus pecados en la sangre de Cristo y recibiendo el Espíritu de Cristo. Y así, naciendo de nuevo, naciendo en el cuerpo místico de Cristo, en la iglesia del Señor Jesucristo, que es el reino de Dios. Y así obteniendo un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, un espíritu teofánico de la sexta dimensión, que es llamado también en la Biblia el ángel de Jehová, que acampa en derredor de los que le temen y los defiende. En una ocasión, el apóstol Pedro fue tomado preso y la iglesia hacía oración por él para que Dios lo libertara, y el ángel de Dios fue y libertó a Pedro de la cárcel y lo sacó fuera, y Pedro se fue de regreso a donde estaban los creyentes en Jesús reunidos orando por él. Y cuando llegó a la casa, tocó a la puerta y una joven que estaba entre los que estaban allí reunidos orando por Pedro salió, o sea, fue para ver quién era el que llamaba. Y cuando oyó la voz de Pedro, y si en aquel tiempo en las puertas tenían una ventanita pequeñita para mirar a quién le iban a abrir la puerta, mirar primero para ver quién era, si ella la abrió, también confirmó que era Pedro. Pero por la voz también se sabía que era Pedro, si Pedro le habló a ella. Y ella de gozo no abrió la puerta, sino que regresó a los que estaban orando por Pedro y les dijo: es Pedro. Ellos decían: no es Pedro, es su ángel. Ellos pensaban que ya habían matado a Pedro y ahora su ángel les estaba apareciendo, o Pedro les estaba apareciendo en su cuerpo teofánico, ese cuerpo teofánico que es el ángel que cada hijo e hija de Dios recibe cuando cree en Cristo como su Salvador y lava sus pecados en la sangre de Cristo. Cuando recibe sus pecados, cuando lava sus pecados en la sangre de Cristo y recibe el Espíritu de Cristo, recibe un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, llamado el ángel de Jehová, que acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Cada hijo de Dios tiene ese ángel cuando ha creído en Cristo como su Salvador y ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo y ha recibido el Espíritu Santo. En ese cuerpo es que están los que han creído en Cristo y luego sus cuerpos murieron, ya sea a causa de la edad, por la edad avanzada, o por los martirios por los cuales pasaron los cristianos en tiempos pasados, donde los mataron por cantidades o por algún problema o enfermedad o accidente. Pero están en ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión, viviendo en el paraíso, donde ni tienen que trabajar, ni tienen que comer, ni tienen que dormir. Allí todo es felicidad, todo es amor, todo es paz. Allí no hay guerras, no hay problemas y no se cansan de estar allí. Pero la promesa es que van a resucitar. ¿Para cuándo van a resucitar?
conforme a la profecía bíblica, Jesucristo dijo para cuando Él va a resucitar a todos los que han creído en Él. Primeramente leemos en el capítulo 5 de San Juan, verso 28, donde dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y ahora, en el capítulo 6, verso 39 al 40, dice Jesucristo: y esta es de la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Para cuando Cristo dice que tiene la comisión de resucitar a todos los que el Padre le ha dado, dice que será para el día postrero. Sigue diciendo: y esta es de la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y si continuamos leyendo ese capítulo 6 de San Juan, encontraremos en 2 lugares más donde Él dice: y yo le resucitaré en el día postrero. Y ahora vean el por qué los cristianos durante todos estos 2000 años que han transcurrido han estado esperando la segunda venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, para los muertos en Cristo resucitar primero y los que están vivos ser transformados, para así obtener el cuerpo eterno que Cristo ha prometido para todos los creyentes en Él y ser hechos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo con vida eterna, para así obtener la inmortalidad, la cual todo ser humano ha deseado. Pero miren, conforme a la promesa divina, los creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo serán los que recibirán la inmortalidad. ¿Cuándo? En el día postrero. La inmortalidad física, porque ya la inmortalidad del hombre interior, del espíritu, la hemos obtenido cuando hemos creído en Cristo como nuestro Salvador y hemos lavado nuestros pecados en la sangre de Cristo y hemos recibido su Espíritu Santo. Por eso Cristo dijo: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y en el capítulo 5 de San Juan, verso 24, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vean lo sencillo que es obtener la inmortalidad. Es por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Muchos hombres buscaron la inmortalidad, pero la buscaron en la forma incorrecta. Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hemos escuchado al doctor William Soto Santiago dándonos a conocer el misterio de la segunda venida de Cristo. Reciba estas publicaciones impresas en libros, grabadas en audio y video, dirigiéndose a la siguiente dirección: Auditorio Obreros de la Hora Undécima, ubicado a una cuadra al norte del campo de fútbol Salinas 2, La Blanca, San Marcos. Reuniones en este lugar todos los viernes a las 5 de la tarde y domingos a las 8 de la mañana. La entrada es completamente libre. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 5896-0151 y 3333-9709. Visite nuestra página oficial en internet www.carpa.com. Que Dios les continúe bendiciendo y será hasta una próxima ocasión.